Bienvenido al programa de Peters Day. Estamos aquí, seguimos con Carvelo dándole caña a los juegos retro, pixel art. Estamos aquí a tope ya. ¡Viva el pixel! ¡Viva los 90! Y ahí Aquí, seguimos. llevamos 18 años de grabación, hablando de juegos. Tenemos aquí material. ¡Buah! Hay juegos retro aquí para aburrir. ¿Libros vuestros? También los que... Oye, yo juego... Escribís ahí en comentarios. Ahí, decirnos. Oye, que os habéis dejado este juego indie. Pues eso. Hollow Knight... Godmaster. Godmaster es la edición Godmaster. Que bueno, había con un par de extras. Este juego The es... Ten Cherry. Este juego me acuerdo que estábamos aquí en el E3, haciendo el vídeo en directo del E3 de Nintendo, cuando anunciaron que por fin salía este juego para la Switch. Y fue... Acapara todo Switch, sí, como no puede hacer sí, parties, acapara los indies. ¿Fue este año o fue el año pasado? Sí, yo creo que lo vimos este Yo juego. creo que fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Fue el año pasado sin ninguna duda porque fue... Me acuerdo que coincidió con el Mundial, que era jugar partidos, ver partidos y jugar al Hollow Knight. Qué buena vida. Una buena combinación ahí en vacaciones que tuve. Y me acuerdo que sí, que salió en el vídeo Hollow Knight disponible a partir de tal fecha. Y me lo descargué porque tenía muy buena pinta. Gráficamente no es un pixel art porque no es pixel, es un dibujo más tipo dibujado. Y muy es sencillito también de dibujos. Muy sencillito. Y es un Metroidvania, pero tiene una influencia poderosísima del Dark Souls en el tema de la historia, cómo se cuenta. Porque es el tema de que prácticamente hay como 4, 5, 6 NPCs máximo, pero te cuenta la historia a través de los escenarios y a través de los enemigos. Ah, qué chulo. Es una cosa que me encantó. O sea, el juego es una ambientación, o sea, es un caballero que tienes que, pues llega a una zona como un pueblo y le dicen, bueno, debajo de este pueblo hay unas ruinas de un antaño, una civilización y tal. Y entonces tú empiezas a investigar, empiezas a bajar, encima eres un insecto y todos los enemigos son insectos. Así en plan un poco como haciendo guiños al ecosistema de pues hay diferentes tipos de, por ejemplo, una de las tribus que son como la tribu de las mantis, son los que mandaban en una zona, en otra zona pues había el rey escarabajo, bueno, tienen como diferentes como sus tribus, ¿no? Sí, como sus tribus y tal. Pero el tema de la historia es una cosa que me impactó porque no vas descubriendo la historia porque vas descubriendo, por ejemplo, al principio pues estás en los primeros compases del juego, pues a lo mejor descubres pues nada, las ruinas de las mantis y dices que hubo una guerra y tal, pero luego después bajas más y sigues bajando niveles y descubres una ciudad que está pues debajo de la ciudad original y te empiezan a contar la historia de esa ciudad y lo que pasó con el rey, con los personajes que estaban en esa ciudad y te van poco a poco metiendo la historia y vas descubriendo qué pasó y lo que estás tú más o menos descubriendo. Entonces es todo muy misterioso y tiene un acabado. Hay momentos donde ya te digo, sobre todo en la ciudad esta que se llama, creo que son la ciudad de las lágrimas, con la música, tiene una música muy muy bonita. Tiene momentos muy, muy melancólicos de otro pasado mejor. La verdad que es un juego que aparte de lo jugable, que es un juego muy sólido en lo jugable, no inventa nada nuevo porque es un Metroidvania de manual, pero tiene esos toques, ya te digo, esos toques que hacen que el juego sea más una experiencia también. Exacto, es una maravilla, es una maravilla y yo que recomiendo a todos los que les gustan los Metroid, se lo recomiendo. Yo de todos los juegos que hemos hablado indies, para mí es el que más me gustó jugar porque es el que más me incitaba a avanzar. Es un juego difícil, ya lo aviso que es un juego difícil y que luego después es un juego que si bien vas consiguiendo poderes y vas mejorando el personaje, tiene una cosa muy original que son los amuletos. Tú tienes una serie de números de amuletos que puedes llevar, hay como 30 amuletos en el juego, pero no los puedes llevar todos. Tú, por ejemplo, si quieres un personaje que haga más daño, pues a lo mejor te ocupa 2 huecos de los 4 que tienes. Y entonces pues a lo mejor tienes que utilizar otro hueco pues para que recuperes un poco de vida y otro para que te den más dinero los enemigos. Entonces a lo mejor pierdes un amuleto que te da más velocidad o pierdes un amuleto que hacen que los daños sea la mitad. O sea, tienes que jugar un poco y hacer como una build con esos amuletos y esos huecos que tienes ahí. Y es una cosa que me gustó bastante porque le da variedad al juego con un sistema muy sencillo, que es el sistema ese de amuletos que introduce. Y ya digo, es un juego muy difícil, tiene varios finales. Lo que te voy a decir, que tiene como varios finales distintos, depende de varias acciones que hagas. Exacto, tiene dependiendo más o menos, tiene como 3 finales, porque bueno, al final del juego, encima es un juego que al final, uno de los finales, que es el final, el bueno, por así decírselo, el final donde al fin llegas al boss definitivo, porque
dos finales no haces... Es que para llegar ahí, claro, que para llegar hasta el boss final tienes que coger no sé qué objeto Sí, y hacer no tienes sé qué que movida. si yo llegué a ese boss final porque tienes que coger un objeto especial, llevarlo a un sitio, porque es importante, porque al llevar ese objeto a ese sitio desbloqueas como no un recuerdo, pero desbloqueas cosas que cuando llegas al final da juego a más. Y la verdad que te digo, al final hay un boss final, pero si haces esas acciones se desbloquea un jefe final extra. Y me hace gracia porque en este juego, más o menos, al desbloquear ese final extra y ese descubres, más o menos ponen a la luz, que siempre se pone en los juegos como el bien y como los que quieren salvar el mundo, los ponen como los malos. Y la oscuridad, que te alías con ellos para que la luz no venza, son los buenos, entre comillas, y son los que, gracias a la oscuridad, consigues que el malo no triunfe. Entonces me hizo mucha gracia esa comparación de que la oscuridad en este juego son los buenos. O sea, entre comillas la oscuridad, en plan lo siniestro, lo que son en plan lo que dices tú, joder, estos no van a ser los malos, pues no. Es al revés, ¿no? Es al revés, sí. Bueno, este juego fue sacado por Kickstarter y creado también en Unity. Sí, pero el Team Cherry no sé si son 4 o 5 personas el Team Cherry. Creo que deben ser, 4 o 5 personas, no son más. Vamos a hablar de Gris. Este juego... Este sí es un plataformas. Sí. Y es un juego español creado en Barcelona por Nómada Studio y publicado por Devolver Digital. Y tiene una estética bonita, muy minimalista. Y es un juego curioso. Yo lo jugué y la verdad es que te engancha bastante. Y tiene esa estética curiosa con... No sé, es bonito. Y es curioso el uso del vestido para crear formas. Con lo que utilizas para ir avanzando situaciones, ¿no? Me hablaron muy bien de él, o sea, no lo he jugado todavía. Sí que está para poder descargar para Switch, que el Switch ha tenido una reacción muy buena, ha vendido mucho. Y dice sobre todo eso, en plan, tiene ese impacto, en plan, sobre todo por lo visual. Es un juego muy visual, sí. La historia es de una chica que pierde la voz y que debe buscarla para volver a su casa. Y bueno, pues es la búsqueda de esa voz que pierde esta chica. Y sobre todo el uso del vestido, que está hecho como de tristeza, ¿no? Y de hecho el juego desprende como una gran depresión, casi una gran melancolía, ¿no? Sí, algunos niveles un poco hasta surrealismo. Sobre todo sí, bueno, mucho del surrealismo, dadaísmo. Sí, el surrealismo, en plan de como que las fases, los niveles no tienen formas muchas veces. En plan de no está ambientado en yo qué sé, en una selva o en una ruina. No, es en plan de como todo como muy surrealista, como un mundo de sueños. Es un poco como onírico. El uso del zoom, porque hay veces que tienes partes del juego que los tienes muy cerca a la persona, a la protagonista, y otras que lo tienes muy alejado. Sí. Entonces juegas con ello dependiendo de dónde quieras subir y bajar. Un juego en principio sencillo, dificultad tampoco es muy grande. Pero bueno, es típico de plataformas un poquito diferente y la verdad es que es un juego que me ha gustado bastante. La musiquilla está bien también. Y... un juego que tengo ahí también en la lista de pendientes, también como el Into the Bridge, a ver si... Hay un momento muy bonito que es el reflejo blanco con unas mariposas, que es la mitad de la pantalla blanca y la otra mitad la que estás viendo. Entonces tú no ves las mariposas que salen debajo del vestido y tú empiezas a sacar hasta que acaba de inundándose todo de mariposas y te vuelven a llevar para arriba. Tiene así momentos muy poéticos que está curioso. Sí. Mira, eso por ejemplo tiene mucho como el Hollow Knight, tiene ese en plan de buscarle que el gráfico y la historia aporte algo más que la jugabilidad, que te aporte un sentimiento, que te aporte un sentimiento, que te dé o sea, que te transforme un poco. Como cuando lees un libro y te cambia un poco el chip, pues aquí lo mismo, que el videojuego te cambia un poco el chip. Eso está muy original. Vamos a hablar de otro que es el Moonlighter. Sí, es otro juego español de Valencia. Sí. Otro juego que tengo de edición coleccionista también. La compré un poco de rebote porque sobre todo cuando me dijeron que es un juego estilo Super Nintendo Zelda y dije yo vale, lo reservo. Sí, muy Zelda. Lo reservo. Zelda. Y la verdad que está muy guay porque encima son dos juegos en uno y yo ahora te explico por qué. Pero bueno, la edición coleccionista, si no recuerdo más, es de Signature Edition. Es un juego, o sea, una de las compañías que hace ediciones coleccionistas de juegos digitales, o sea, indies digitales. Retro Pixel Art, como lo llaman. Sí. Y es Zelda. Sí. Pero tú llevas el personaje Will, que es el protagonista.
Y tiene lo que tú dices, esa doble vertiente, que es ir a las mazmorras y es el rollo de vender, después. Claro, eres un mercader, eres en plan de tú... Un mercader, sí. Sí, es un giro... Es un giro muy bueno, porque es en plan de, encima uno de los objetos, madre mía, uno de las frases que te viene en la caja del juego, es decir, toda aventura debe ser rentable. O sea, es muy buena la frase, toda aventura debe ser rentable. El loteo es importante. Claro, es en plan, es la frase, y yo digo, joder, esta frase, tío, es la frase del capitalismo, o sea, el capitalismo llevado al videojuego, o sea, nada, ni salvar princesas ni pollas, toda aventura debe ser rentable. Y es brutal, porque es eso, tú llegas a un sitio y lo que tienes que hacer es lotear como un poseso para luego volver a tu tienda, que encima puedes ir mejorando y vender a la gente del pueblo. Encima tú pones el precio y ves que si un objeto tiene mejor, si la gente lo quiere, pues lo subes de precio para ganar más. Sí. Y luego con eso pues vas mejorando la tierra, vas mejorando tu armamento, vas consiguiendo pociones para poder ir avanzando más en las mazmorras. Que las mazmorras también son procedurales, es un poco roguelite, porque no son iguales. O sea, tú la misma mazmorra puedes hacerla 20 veces, que siempre va a ser diferente, los enemigos que te aparecen y la organización de las mazmorras, que son como... Pero el rollo es llegar a la... Creo que es la quinta mazmorra, que ese es el objetivo. Sí, el objetivo final del juego, porque tiene una historia, entre comillas, no solamente aquí ser el más rico del pueblo. La historia es en plan de hay como 4 mazmorras y la quinta mazmorra solo se desbloqueará al mercader que consiga el medallón que se guarda en cada una de las mazmorras anteriores. Entonces tiene un poco esa historia, pero ya te digo, lo del tema de toda aventura debe ser rentable, es una frase perfecta. Encima a mí me recordaba la estética, me recordaba también a la Tic Tac, porque son siempre las pantallitas, sí, y hasta que no terminas esa pantallita no se abre para salir. Y es como la Tic Tac antiguo de Spectrum, claro. Y después, bueno, la jugabilidad es como la del Zelda y con tu espada, con tu objeto, con no sé qué y tal. Y está muy chulo, y además es un giro sobre giro, ¿no? Porque no es una historia, una aventura, una historia, no es otra cosa, es... No, y sobre todo a mí el tema ya te digo, el tema de tener que después, por ejemplo, eso, pues yo qué sé, encima después, el tema del inventario, luego tiene también una cosa que me pareció muy original, que el inventario, a ver, es un inventario amplio, puedes llevar muchas cosas, pero por ejemplo, hay objetos malditos. Entonces este objeto, como está maldito, el objeto que está encima de él, cuando sales de la mazmorra es destruido. Entonces tienes que colocar ese objeto en un sitio, por ejemplo en una esquina, o en una pieza, en una parte del inventario, que arriba no haya nada para que no te lo joda. O sea, que encima te putean ahí. Entonces luego hay objetos que hasta que no sales de la mazmorra no sabes cuál es. Es un objeto, pone objeto sin descifrar. Hay objetos que, por ejemplo, son malditos y son en 2 direcciones. Entonces tienes que buscarlo tal. Objetos que cuando lo coges se quedan en esa posición y no se puede mover. Entonces tienes también como un pequeño puzzle... O sea, que te va puteando... Sí, tienes un pequeño puzzle en lo que... Eso pasaba un poco en el Baldur's Gate o Dungeons and Dragons, claro. No sé, te pasaba un poco eso también. Pero aquí lo llevo un poco más allá. Tiene un pequeño... Porque tienes que hacer tus cábalas de coger y cojo este objeto y tal. A ver, algunos puedes dejarlos en el suelo, pero otros no. Una vez que los coges, quedan en inventario y no se pueden mover. Entonces tienes que saber que si lo pones ahí, luego después si te toca otro que a lo mejor querías poner ahí, no lo puedes poner. Puedes mejorar tu inventario pagando con dinero, porque luego después... El dinero que ganas vendiendo lo usas, por ejemplo, para mejorar el pueblo y cosas de tu tal, o hacer que, por ejemplo, vengan vendedores a tu pueblo. Por ejemplo, oye, pues quiero que venga un vendedor a mi pueblo y monte aquí un puesto, una barraca. Pues le pagas dinero a la ciudad para que lo traiga. Entonces, más o menos tiene ahí una cosa que me gustó mucho. Pero vamos, lo del lema es muy muy bueno. Toda aventura tiene que ser. Y vamos a seguir con otro que es el Crossing Souls, otro juego español. Como hacemos... Casi pleno español. Sí, bueno, estos son australianos, los chicos los primeros, los del Hollow Knight. Fouratic, publicado por Devolver Digitals también. Y bueno, también es pixel art. Y bueno, este es Stranger Things llevado a juego ochentero. Sí, es Stranger Things, pero tiene... Yo por ejemplo, vi... Es un poco ET también, ¿eh? Tiene mucho de ET, es Spielberg tiene total. Es que es Spielberg, la música... Es lo que te iba a decir unas cosas. Música Spielberg, de esta música... Qué bien, qué felicidad, que no sé qué, que dices tú, joder, es que... Spielberg. Y bueno, referencias a los 80, cultura pop. Y después los 4... chicos distintos, bueno, también mucho Stephen King y todo esto, ¿no? Los 4 chicos con distintas habilidades y que tienen ese rollo de que contactan con la dimensión de los muertos. Pero que juegue con ello, a la hora de jugabilidad, eso es importante porque te ayuda a resolver distintos puzzles. Entonces, está muy guay, ¿eh? Es un juego relativamente lineal, no hay progresión, es un poco tipo Zelda, le falta quizá un poquillo de rol.
Porque Sí. lo que molaría es que tuvieran un poquito de que subieras habilidades o tal. Sí, En realidad consiste en que tú llevas a los 5 chicos, primero vas recogiéndolos por el pueblo, por la sí. ciudad, bueno, Sí, eso pueblo, juego- ciudad, Yo juego un poquito, joder, y vas recogiéndolos y cada uno de ellos tiene unas habilidades. Entonces tú, según donde estés en la situación, coges a uno de los chicos para resolver esa situación. Pues hay uno que salta más, hay otro que pega puños, hay otro que dispara de lejos, pues cada uno tiene unas habilidades. Al final es lo que es resolver esos puzzles e ir avanzando. Y aparte, bueno, tiene una historia que está chula, que es una especie de cuenta conmigo, de Stranger Things, Sí, un poco y tal. una remezcla de todo. Y es un poquito... Tiene el aspecto visual de un juego de rol, tipo como puede haber sido South Park, pero no tiene los elementos del juego de rol. O sea, es un arcade o vas tirando para adelante, el combate, solamente combates con uno. Pero el juego, la verdad es que la historia, están muy bien definidos los personajes y tal. Es un juego que a mí me estaba gustando, me gustó y tal, estamos avanzando. Hay otro juego que tampoco vamos a hablar, que me acuerdo del Hyperdrift Lighter, que también es un juego rollo estilo Zelda, es muy estilo muy Lighter y muy Crossing Soul, que es en plan, es más tipo Zelda, porque es en plan mundo fantástico, pero en vez de ese mundo fantástico le dan un toque tecnológico, un poco de una vuelta tecnológico. El aspecto no es tipo Zelda, es No, un poco más sí, antiguo. es más antiguo. Este que te digo es una mezcla entre el Moonlighter y el Crossing Soul, el Hyperdrift Lighter. Tiene una cosa muy chula, que es la intro, que es en dibujo, pero dibujo muy ochentero. Sí, y le ponen como las barritas estas de cuando los VHS sí, estaban rayados. El tracking y todo eso. Y está muy chulo. Y ya digo, la música es pibriana, pero vamos, hecha de ahí, además muy bien colocada. Y está muy chulo este juego, muy guay. Pues acabamos por hoy con toda esta amalgama de juegos españoles de retro. Mucho que jugar. Esperemos que os guste y gracias por vernos. Suscríbanse y compartan.